La única persona que nunca se equivoca es la que nunca hace nada. Parece ser que en algún lugar hubo un filósofo que una vez pronunció estas palabras y hay que darle la razón. Sin embargo, también hay ocasiones en las que un pequeño fracaso acarrea un resultado calamitoso. Gran parte de la gente enfrenta fracasos que conllevan desde un sufrimiento insoportable o catástrofes naturales hasta problemas que se involucran países cercanos. Hola a todos. No obstante, hay veces en las que todo queda zanjado con nada más que pérdidas económicas. No es lo mejor que puede ocurrir, pero ciertamente es una consecuencia desagradable. Y esto es precisamente lo que vamos a hablar hoy. ¡Vamos a ello! Gran incendio de San Diego Cedar Fire. El 25 de octubre de 2003, un cazador de 34 años llamado Sergio Martínez se perdió en las profundidades del Bosque Nacional de Cleveland, en California, Estados Unidos. Entonces, se le ocurrió hacer un fuego a modo de señal de socorro que le serviría para ser localizado. Ciertamente es una manera muy efectiva de conseguir lo que se proponía en ese momento, aunque Martínez no era consciente de las condiciones meteorológicas del momento. En aquel momento, la temperatura era relativamente alta y la humedad muy baja. Bajo estas condiciones, es común que incluso se produzcan espontáneamente incendios de forma natural. Por lo que, si el incendio se produce de forma intencionada, el resultado es más que obvio. El error de Martínez se convirtió en una enorme pérdida para el estado de California. El fuego se volvió incontrolable, devorando una superficie de más de 1,000 kilómetros cuadrados. Se perdieron 2.820 edificios, de los cuales 2.232 eran viviendas privadas. El acto, debido a una imprudencia de una sola persona, resultó en lo que se puede considerar el incendio más destructivo de la historia de California. El plan que llevó a cabo Martínez para pedir ayuda tuvo éxito en cierta medida, pero no de la manera que él había imaginado. Obviamente le pudieron encontrar, pero fue llevado a juicio a continuación. Para su desgracia, se le requerían 10 años de prisión, con una multa de $500,000. Aunque finalmente fue sentenciado a realizar servicios sociales y una multa de $9,000. La moraleja de esta historia es que, para empezar, no hay que adentrarse en bosques con los que no se está familiarizado. Y, por supuesto, que si alguna vez resulta que nos perdemos, hay que pensarlo 2 veces antes de hacer un fuego para que nos vengan a rescatar. Puede que no sea tan buena idea como pensamos. El hundimiento del Prestige. El 13 de noviembre de 2022, el barco petrolero Prestige se vio envuelto en una terrible tormenta en el Golfo de Vizcaya, cerca de la comunidad de Galicia, España. Como consecuencia de esta tormenta, el Prestige sufrió un corte de unos 35 metros de longitud en uno de sus laterales. Se empezaron a verter al mar hasta 1,000 toneladas de petróleo crudo pesado al día. Las autoridades españolas pertinentes le habían denegado el acceso al puerto, por lo que se le tuvo que remolcar hasta aguas internacionales. El día 19 de noviembre, el Prestige se hundió a 210 kilómetros de la costa. Gran parte del crudo que se vertió lo hizo en el mar, lo que provocó una gigantesca película de aceite, resultando así en un grave desastre medioambiental. Se tardó mucho tiempo en esclarecer quién fue responsable de esta desgracia. Al final, se decidió que la culpa había sido del capitán del barco junto al ingeniero. Era una embarcación considerablemente antigua, la cual salió por primera vez al mar en la década de los 70. El capitán del barco, sin importarle el terrible estado del barco, decidió forzar su maquinaria al máximo durante un tiempo continuado, sin ni siquiera haberlo puesto a punto antes. Y el resultado de aquello fue la catástrofe que conocemos. De este hecho histórico aprendemos que siempre tenemos que tener al día las reparaciones e inspecciones técnicas. O por lo menos, que ya no tenemos que encomendar tareas peligrosas a máquinas ya obsoletas. El derrame petrolero del Exxon Valdez. El 24 de marzo de 1989, el petrolero Exxon Valdez se encalló en el litoral de Alaska, específicamente en el arrecife de coral conocido como Blythe Reef. A causa de este encallamiento, se vertieron al mar más de 40 millones de crudo,
constituyendo así uno de los desastres naturales de mayor envergadura. Activistas medioambientales denunciaron que tanto el gobierno de Alaska como la industria petrolera habían estado escondiendo la repercusión real de este desastre, que en realidad era mucho más grave de lo que decían que fue. Según unos estudios sobre este suceso, se reveló que la tragedia fue precedida por una serie de errores, todos ellos fatales. En especial, el hecho de que el número de tripulantes contratados por la empresa propietaria del barco fue mucho menor que lo necesario. La consecuencia de esto fue que los tripulantes, al tener una carga excesiva de trabajo, empezaron a desfallecer. El tercer oficial cometió un error al timón, lo que hizo que finalmente el barco se encallara en el arrecife. Además, se sabe que el radar del barco no estaba funcionando como debía. Esto probablemente se debió a que o se habían olvidado de arreglarlo, o pensaron que no era necesario hacerlo. Por suerte, los animales salvajes afectados por este suceso pudieron recuperarse completamente de este incidente, ya que, según la NASA, hace ya varios años que el número de seres vivos que habitan en la zona volvió a los niveles anteriores al derramamiento de crudo. Tras esto, el barco fue reparado y siguió en activo durante largo tiempo, cambiando constantemente de nombre. Aún así, este desgraciado incidente dejó una marca en la historia que nunca podrá ser borrada. La moraleja que se puede aprender de toda esta historia es que mejor es evitar los excesos de esfuerzo y no descuidar la salud, ya que, en caso contrario, no solo acarrearía problemas para la salud propia, sino también para el medio ambiente. Australia ignorada. En la llamada era de los descubrimientos, incontables historias sorprendentes recorrían el mundo. Valientes marineros, despiadados gobernantes coloniales o heroicos pueblos nativos que defendieron sus tierras a capa y espada son los protagonistas de estas historias. Las grandes potencias europeas intentaron activamente repartirse el mundo, y los países que consiguieron hacerse con las colonias más ricas y abundantes fueron los que salieron más beneficiados. Si hablamos de los marineros más preeminentes, entre estos estarían sin duda los holandeses Willem Jansson y Abel Tasman. Jansson descubrió Australia y desembarcó por primera vez en la península del Cabo de York. Por su parte, Tasman descubrió Nueva Zelanda y Tasmania, coronada esta última con su propio nombre. Holanda quiso ejercer su derecho territorial sobre estos nuevos territorios para dominarlos tras su descubrimiento, pero no hubo mucho interés hacia estos nuevos países y la atención se acabó desviando a otros territorios. En la actualidad, se conoce a Australia por ser un país inmensamente rico, donde abundan las minas de oro y diamante. Es posible que la historia de un país tan pequeño como Holanda hubiera sido diferente a la real si se hubieran hecho con esta inmensa fuente de recursos. Podría haber sido la potencia mundial más grande, ya no de Europa, sino del mundo. Holanda pagó un gran precio por el error de haber ignorado el potencial de Australia. De esta historia se puede aprender que, si eres gobernador de un país, no tienes que pasar por alto tan fácilmente los países que te están diciendo que deberías explorar. Porque si no, varios siglos después harán un video sobre tan estrepitoso error. Joanne Rowling. La historia alrededor de Harry Potter y la Piedra Filosofal, obra representativa de J.K. Rowling, mientras que no acabó en tragedia, sí que hizo que las casas editoriales relacionadas se tiraran de los pelos. Por aquel entonces, en 1995, J.K. Rowling todavía no era una escritora famosa cuando acabó de escribir el primer tomo de Harry Potter. Hasta 12 casas editoriales rechazaron el libro de la escritora inglesa. Todos los editores más capaces y talentosos de la industria editorial opinaban lo mismo. Con la literatura infantil no se gana tanto, y ya de primeras, Harry no es el tipo de personaje que vende. Se rumorea que fue la hija de 8 años del presidente de Bloomsbury Publishing, la editora que decidió publicar la novela, la que hizo esto posible gracias a que le encantó ese primer tomo. Incluso en la propia editorial no se pensaba que la novela fuera a dar ningún beneficio. Sin embargo, ahora ya es bien sabido por todo el mundo que en el justo momento en el que Harry Potter se hizo conocer por el mundo, rápidamente su popularidad creció hasta convertirse en una obra de culto. Rowling se convirtió en millonaria y su patrimonio siguió creciendo más y más. La editorial Bloomsbury también percibió beneficios enormes, y las otras 2 editoriales que dejaron escapar esta gallina de los huevos de oro no pudieron hacer más que lamentarse.
La moraleja de esta historia es que no siempre hay que hacer caso de los expertos que tengan una forma de pensar muy estereotipada, por muy expertos que estos sean. Hasta ellos hay veces que cometen errores graves. El hundimiento del submarino nuclear Kursk. Lo que un buque de guerra causó en tiempos de paz el día 12 de agosto del año 2000 puede considerarse una de las peores desgracias de la historia. El submarino nuclear ruso Kursk se alejó del continente para posteriormente hundirse en el mar de Barents. Ninguno de sus tripulantes pudo salir con vida. Según las declaraciones oficiales, la causa de esta tragedia fue el mal funcionamiento de un torpedo con el que el submarino estaba equipado, dando lugar a una fuga de combustible continuada. Se había decidido que enviaran a la fábrica los torpedos defectuosos, pero desde el cuartel general se ordenó que se aseguraran de que fueran torpedos de combate. De todos los torpedos averiados, había uno solo que era específico para usarlo en entrenamiento, y que por lo tanto, al no ser de combate, no se envió a fábrica, lo cual fue un craso error. Ese es el torpedo que se equipó en el Kursk. Debido a una fuga de combustible, se inició un incendio y ocurrieron varias explosiones, lo que dio lugar al accidente. Por desgracia, no se pudo realizar un rescate lo suficientemente rápido y como consecuencia se perdieron las vidas de todos los tripulantes del submarino. El problema es que estuvo relacionado con interés y ambiciones de ciertos políticos, lo cual es imperdonable. En realidad, una vez que el Kursk se recogió del fondo del océano, se encontraron pruebas de una nueva teoría acerca de la explosión. Comprueba con tus propios ojos cómo quedó el submarino en cuestión después de la explosión. Y aquí acaba el video de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya resultado interesante. Ojalá que este video te ayude a evitar futuros errores. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Adiós y hasta la próxima.